Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Estos 5 versículos son simplemente el comienzo de todo un capítulo con un tema específico y concreto. Como recordáis ya de hace tiempo, decíamos que el capítulo 12 al 14, incluyendo también parte del capítulo 11, está hablando de lo que es el contexto de iglesia y en particular, no solamente lo que es la iglesia en general, sino lo que sería las reuniones o las actividades, los cultos, tal como ahora también nosotros podamos tener. Y en un principio nosotros hemos dedicado bastante tiempo, en el capítulo 12, a ver los dones del Espíritu, tal como se deben de entender en el tiempo de hoy. Después Pablo pasaba a hablarnos que por encima o por necesidad para esos dones del Espíritu era necesario el amor. Y ahora, cuando nos acercamos a este capítulo 14, nos va a tratar de manera extensa lo que es la profecía y la profecía en relación, en contraste con el don de lenguas. Así que hay un desarrollo de pensamiento. Aun cuando hemos dedicado mucho tiempo a estos pasajes en lo que eran los dones y cómo los dones deberían de estar en medio de nosotros, cómo deberíamos de aplicarlo, cuáles son las necesidades de la iglesia, etc. Aún así, tendríamos que ir buscando si hemos entendido y hemos aplicado de manera correcta cada uno de nosotros y también como iglesia estos dones del Espíritu. Si has investigado, si has analizado cuáles son los tuyos y cómo lo estás ejerciendo. Porque no podemos ir avanzando o buscando cosas mejores, como se nos dice, si lo básico que se espera, es decir, que en la iglesia todo creyente que ha recibido el Espíritu debe de tener esos dones, no los está ejerciendo. Hemos hablado ya un poquito con los dones con respecto a la profecía y también lo hicimos en su momento con respecto al don de lenguas, es decir, que podéis volver hacia atrás y recordar o escuchar otra vez todo aquello que decíamos en su momento. Parece que hay un interés en la iglesia de Corinto acerca de estas cuestiones por el espacio, la extensión que Pablo dedica y quizá podríamos imaginar un conflicto con respecto a la tensión que se pudiera crear entre el don de lenguas y también el de profecía y la necesidad que Pablo tiene que traer en estas situaciones del amor. Y lo mismo que hemos dicho de los dones, os lo tengo que decir con respecto a este que ya no es un don por sí, sino como una parte del fruto del Espíritu del amor. Y hemos machacado acerca del amor. Y tenemos que preguntarnos si ha habido algún cambio en la iglesia. Es decir, si hemos dicho cuán importante es el amor para cada uno de los dones, ¿no? Capítulo 13, los primeros versículos, y cómo es esencial y que lo demás podría pasar y no estar, pero el amor es esencial en la congregación. Y nadie me ha dicho hasta el momento de que eso no fuera así o que no es correcto o que no es necesario, y hemos visto igual de importante que eran los dones, ejercerlos dentro de lo que es la congregación, lo esencial del amor. Tenemos que ver si hay un crecimiento, una extensión o una búsqueda del amor. Y es entonces, cuando analicemos estas cosas en tu vida y en la vida de iglesia, que pudiéramos pasar con más seguridad a este otro don que también nos va a decir que es importante. Lo que sí vais a ver en nuestro texto, ya lo hemos leído en parte en el
en el capítulo 3, en el versículo 3, nos dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El versículo 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando hagáis una lectura completa de todo el capítulo, podréis ver en el versículo 12, llegaremos también en su momento: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y si pasáis al versículo 7, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, como una advertencia que nos pueda hacer. Y veis en el versículo 26 que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Por tanto, cuando nosotros tengamos que tratar este asunto o este capítulo, tendremos que darnos cuenta de la centralidad del tema que Pablo está buscando, que es la edificación. Al final, los dones son para edificación y el amor también es para edificación. Por tanto, este don o estos dones en particulares son para edificación. Yo no me voy a tratar en esta mañana qué es lo que haces tú en tu vida privada y cómo tú ejerces este privilegio de dones que el Señor nos ha dado, cómo los usas o cómo haces en tu casa o en tus cultos familiares, etc. Pero sí lo que tenéis que tener en cuenta y claro, lo que Pablo quiere tratar, lo está diciendo muy claro en el capítulo, es que esto se está buscando, se requiere para la edificación de la iglesia. Así que cuando nosotros comenzamos este primer versículo y lo terminamos al final del capítulo, lo que tendremos que estar buscando es la edificación de esta iglesia. Y tendremos que ver si realmente lo estamos consiguiendo. No te estoy invitando en ninguna manera a que vayas a tu casa y te regocijes en los dones que te ha dado, o que puedas estar diciendo todo lo que se ha dicho es muy bonito y muy adecuado, pero sigamos sin edificar a la iglesia. Bien, fijaros bien cómo comienza el versículo primero, el capítulo. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este versículo es un puente. Como podéis daros cuenta, está vinculando lo que ya dijimos en el capítulo 12 y lo que hemos dicho en el capítulo 13 y ahora lo que vamos a decir en este capítulo 14. Porque nos está hablando, capítulo 13, de los dones del Espíritu, capítulo 12, de los dones del Espíritu, capítulo 13, acerca del amor, y ahora que nos va a introducir en el don especial de la profecía que va a tratar en el capítulo 14. Así que es un común puente que vincula lo que ya se ha dicho con lo que nos va a decir después. Y Pablo lo presenta de esta manera que creo que es esencial que lo tengamos en cuenta. Primero, seguid el amor. Ya en su tiempo lo hemos hablado, como hemos dicho, hemos sido muy cansinos a la hora de tratar el pasaje completo del capítulo 13 acerca del amor. Pero quisiera señalar lo que nos está diciendo aquí. Seguid, que en griego lo que nos estaría diciendo es que persigáis el amor. Es decir, id detrás de él. Eso es lo que nos está diciendo. No está tratando de ver si sientas el amor, que se puede sentir, que sientas los burbujeos del amor en tu mente, en tu corazón, etc. No está diciendo que a ver si lo sientes. Y entonces si lo sientes, que tú actúes. Es como, bueno, no estoy enamorado, pero ahora que me enamoro voy a mostrar mi amor. No está diciendo a ver si te cae,
a ver si te llega el amor cristiano, el amor ágape, del que está hablando en otros lugares, sino que lo persigas, que vayas detrás de él. No está hablando de que a ver si Dios te da el privilegio de amar, porque hemos dicho que el amor no es un don por sí, sino que es fruto de lo que dices, del que dice ser cristiano. Por tanto, no es algo que pueda llegar o que podría darte el Espíritu, es algo que tú debes de buscar. Y el amor, lo hemos señalado, es una decisión. Es decir, tienes que decidir amar. Por eso es que nos exige la Escritura que incluso amemos a nuestros enemigos, porque si fuera de sentimientos y deseos, nunca llegaríamos a amar a nuestros enemigos. A Dios sí es fácil amarlo por su generosidad, misericordia, etc. Pero a nuestros enemigos, a este hermano más duro y difícil, bueno, pues eso es lo que está diciendo. Perseguid el amor, seguirlo, buscarlo. Ya hemos dicho lo imprescindible, lo exigente, lo necesario del amor en nuestras vidas. Así que, hermanos, antes de que pasemos a este don o a estos dones, dejadme que yo lo vuelva a preguntar y que sea repetitivo. ¿Estáis yendo detrás de ese amor que nos dice que tiene que haber en la iglesia? ¿Lo estamos buscando? ¿Lo estamos persiguiendo? ¿Habéis visto ese perro cazador cuando ve a su presa, que se fatiga e incluso es capaz de perecer por no dejar escapar esa pieza que tiene por delante? Pues de la misma manera nos está diciendo a nosotros los creyentes que tenemos que perseguir el amor. Y no simplemente es que nuestra vida vaya en persecución de este amor, sino que lo alcance. El seguir al amor significa que le echemos caza, que lo hagas parte de tu vida y parte, por tanto, de tu actividad. No es que ames las cosas que te gustan o las cosas que te producen placer. Lo que está diciendo es que el amor tiene que estar en todo lugar, en todo momento y ahora particularmente en lo que es la vida de iglesia y cómo lo manifestamos en nuestro ejercicio de adoración o de comunión. Haz que sea parte el amor de tu vida, que esté en todos los elementos desde que te levantas hasta que te acuestas. Y seguir el amor implica, en tercer lugar, ir donde Él te lleve. Hay otras situaciones donde podremos llegar y decir, ya es suficiente o he ido demasiado lejos y por tanto tengo que parar a la hora incluso del ejercicio de los diferentes dones que se nos requiere prudencia. O a la hora de demandar ciertas cosas en nuestra vida cristiana o en la vida de otros. Pero creo que podemos decir que si hay un verdadero amor cristiano que viene del fruto del Espíritu y que lo ejercemos de la manera adecuada, no solamente es que tenemos que ir detrás, sino que cuando lo alcances te dejes llevar. Donde te lleve el amor, no importa. Y a veces eso te puede llegar hasta consumirte o gastarte. Pero ¿no es este el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz por amor? Y que murió incluso por sus enemigos cuando aún éramos pecadores. ¿Cómo deberíamos entonces nosotros de actuar? Sino como el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Así que podemos llegar y decir, he amado demasiado. ¿Podemos decir eso? ¿Hay alguno de vosotros que pueda decir que ha amado demasiado? A lo mejor podemos ser imprudentes en nuestra manera de amar. Pero cuando amamos bíblicamente nunca amaremos de más. Por tanto, déjate llevar, síguelo, tómalo y que Él te lleve a donde quiera llevarte. Y en el ejercicio de los dones y de la vida cristiana en particular. En segundo lugar, este versículo nos está diciendo que debemos de procurar los dones espirituales, nos dice. Es decir, debemos de desear o debemos de tener un celo
especial, la palabra viene de ese original del celo, un celo especial por los dones espirituales. Y ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho anteriormente en otros mensajes. Si no tienes algunos de esos dones que tú quisieras tener, vale, pues está bien que ores al Señor y que los procures. Procurar no es que vayas de tienda en tienda comprando, ni que vayas buscando favores de la gente para que te reconozca lo que a lo mejor no tienes. No está hablando de que buscar sea un negocio de creyentes para poder conseguir los dones del Espíritu. Eso lo da el Señor, pero sí puedes orar por ellos. Así que si tú tienes un deseo especial por la proclamación del Evangelio o por la necesidad de los pobres o por las situaciones difíciles concretas de la Iglesia, la enseñanza, de alguna forma, búscalos, ora al Señor, procura los dones. No lo hagas según tus gustos. Me va a dar más placer, más descanso, son más cómodos, me va a dar más fama, me va a dar reconocimiento en la congregación, pobre de vosotros si estáis pensando en esto. No está diciendo que busques a tu gusto, porque ya hemos dicho en alguna ocasión que nosotros tenemos que buscar los dones que la Iglesia necesita. Y por tanto, creo que es un principio que si tú ves que hay una necesidad concreta de algún don, está bien que lo busques. Y no para ti, sino para la Iglesia a la cual debemos de edificar, como repite en varias ocasiones Pablo. Y si no lo tienes, hemos dicho también, si no tienes ese don que te gustaría tener, o que de alguna manera tú puedas envidiar en el otro que los tiene, confórmate con lo que tienes y sirve al Señor en tus circunstancias. Porque el Señor puede hacer mucho con muy poco. Por tanto, sí, procura los dones, y los dones mejores, como nos va a decir en otro lugar. Pero ya que el Señor te ha dado ese don en particular que tienes por ser creyente, úsalo bien, úsalo para su gloria y úsalo para edificar a la Iglesia. Y entonces, en tercer lugar, nos dice nuestro versículo que profeticemos. Seguid al amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y entonces ya entramos en el terreno de lo que viene por delante. Ya no es tanto lo que estaba diciendo del pasado, lo que ya se ha dicho en el capítulo 12, capítulo 13, sino que ahora nos va a hablar en particular de la profecía, o de profetizar, o de traer palabra profética. No tenemos aquí en nuestro pasaje, en este capítulo, una definición de lo que es profecía. Incluso no hay un lugar concreto donde podamos decir o definir de manera completa lo que es la profecía. Ya lo definíamos cuando estábamos mirando en el capítulo 12, en el versículo 10, que nos habla de este mismo don. Yo creo que lo estamos viendo muy ampliamente los domingos por la tarde. Yo sé que algunos de vosotros no podéis estar quizás siguiendo esta serie, pero llevamos como 8 meses hablando de la palabra profética o de la voz de Dios a través de los hombres, mirando desde su origen, las definiciones que podíamos ver desde Deuteronomio, y ahora lo que lo vamos viendo, lo vimos desde el Génesis y extendiéndonos también por los libros proféticos y buscando algunas características. Por tanto, no sería necesario traer una vez más la definición de lo que queremos decir con la palabra profética o de profetizar, tal como lo podemos entender en toda esa serie. Pero en una manera resumida, lo que tenemos que decir, lo que ya se ha dicho, lo que se sigue diciendo los domingos por la tarde, es que profetizar es la proclamación de la palabra de Dios. Es traer la palabra de Dios. O en otra manera, ser la voz de Dios. Es decir, Dios ha querido en su misericordia hablar a los hombres y a las mujeres, hacerse manifiesto, traer un mensaje. Y ya es un privilegio para nosotros saber que nuestro Dios no es simplemente una energía o es alguien que está ajeno y que ha hecho algo, que puede hasta hacer algo en su providencia, sino que es un Dios que se revela. Y que ha decidido revelarse, hablar al ser humano a través de hombres.
y por tanto exige que esa voz de Dios sea fiel. Es decir, que no dejemos caer ninguna de sus palabras. Y esto es lo que significa profetizar. Es tener la certeza y la convicción de lo que Dios está diciendo y que entonces nosotros la podamos transmitir a aquellos que quieran escuchar. Y si es un privilegio poder saber lo que Dios quiere y lo que Dios dice, qué mayor privilegio es que tú puedas ser el transmisor de ese mensaje. En la antigüedad, claro está, no estaba la Escritura. Y por tanto, como sabemos, no es suficiente que nos hable la naturaleza acerca de la grandeza y de la belleza de Dios. No es suficiente la ley interna que tenemos en nuestros corazones que nos dice ciertas cosas acerca de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza del pecado, etcétera, sino que era necesario algo más que tendría que ser revelado. Y como no había escritura, Dios tenía que hablar directamente a hombres y mujeres. Y por tanto podemos ver profetas, profetisas que recibían palabra de Dios y que tenían que traerla al ser humano y en particular a su pueblo, ya sea para premiar, ya sea para avisar o exhortar, o ya fuera para animar y consolar. Por supuesto, todo era al inicio, la palabra revelada de Dios ha ido creciendo y extendiéndose a lo largo de la historia del pueblo de Israel y ahora de nosotros también. Y por tanto, tendría que hablarse de cosas que habrían de ocurrir y lo que estaba señalando. Y podemos ver mezcla de lo que era la situación real del pueblo de Israel, cómo afrontar los enemigos, cómo buscar la santidad o espiritualidad en sus vidas, pero a la misma vez mezclado con las promesas de esperanza, de salvación y de redención que tendría que venir a través del siervo, del Mesías o del Cristo, como nosotros tenemos. Pero hoy en día nos dice Pedro en su segunda carta que tenemos la palabra profética más segura, a la cual nos dice deberíamos de estar atentos.